Más bien, ahora grabaré y buenas tardes a todos. Esta es una clase para que uno podamos solucionar. Tal vez ha surgido varias dudas y voy a tratar de responderlas sobre todo el tema de las referencias y las normas APA. También voy a comentar, por ejemplo, algunas preguntas que se me hizo en este o en otro, o gente de este o de otro grupo, del otro paralelo, y para ir justamente resolviendo las, eh, todas las dudas que puedan surgir a partir de lo que es la referenciación y las normas APA. Eh, bueno, lo primero que quería comentar es, bueno, ir viendo este tema de las referencias. Ya he podido ir corrigiendo, yo creo, un tercio ya de los parciales que han entregado el día lunes, y voy a ir comentando algunas cosas que he visto a partir de esos parciales que ya he corregido. Y bueno, lo interesante, bueno, la cuestión que me falta ver todavía, no voy a hablar por todos, claro está, pero que me faltó ver todavía en el caso de algunos parciales ha sido el tema de la referenciación, es decir, el tema de ir referenciando todo el tiempo los datos que se dan. Eh, por ejemplo, si están comentando un hecho histórico o qué es lo que dice un autor, siempre tiene que ir la referenciación del documento donde sacaron la información. Por ejemplo, si están comentando un hecho histórico o qué sé yo, unos datos de porcentaje o de estadística, siempre tienen que decir de dónde han sacado esa información, porque lo más probable es que ustedes no hayan sacado ese porcentaje. Entonces hay que referenciar de dónde ha salido ese dato, ¿no? Eh, por ejemplo, si están comentando un autor, también tiene que referenciar justo detrás de la cita o del parafraseo. Eso es bien importante, chicos, pues en el tema, sobre todo, de lo que les comentaba, que esa es una información que no ha venido de ustedes, la han sacado de otro lado, entonces tiene que estar referenciado. Eh, lo cual me parece algo de suma importancia. Que bueno, esto es algo que con la práctica va a ir saliendo, ¿no? Entonces, justamente ha ocurrido que en algunos casos, cuando cotejaba con este programa que les comentaba, eh, el Turnitin es este programa que detecta plagio y que detecta plagio no únicamente de lo que sale de Internet, sino también plagio entre estudiantes. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, yo he podido ver, digamos, el momento de cotejar de que había mucha coincidencia con Internet porque no estaba citada, ¿no? No estaba citada entre comillas, en algunos casos no estaba referenciada. Entonces, justamente el momento que uno referencia y el momento que uno pone entre comillas es justamente cuando eh, eh, ya deja de ser plagio, ¿no? Cuando se lo pone entre comillas o referenciada. Entonces, es bien importante que ustedes sigan meticulosamente este trabajo de referenciar. Eso por un lado. Después, justamente, ha surgido algunas dudas donde se pone la bibliografía. Acuérdense que siempre es al final, que siempre tiene que estar en orden alfabético. Y, por ejemplo, ha surgido una duda del otro curso que me pareció interesante y que no le he mencionado la anterior vez. Eh, ¿Qué pasa cuando la cita es en otro idioma? ¿No? Eh, por ejemplo, se saca un artículo en inglés o en francés o en cualquier idioma, digamos. Y eso es bien importante porque esto se soluciona fácil, que es que se pone la cita traducida en el texto y en un pie de página se pone la cita en su idioma original. Y si ustedes han hecho, por ejemplo, la traducción, se pone entre paréntesis, la traducción es mía, por ejemplo, ¿no? Eh, o de quién ha sido, ver de quién ha sido la traducción, ¿no? Eh, Bien importante que, ¿no? Es bien importante que ustedes tengan todo esto en cuenta para ver cómo ir citando, ¿no? Entonces ahora primero quiero preguntarles si les quedó alguna duda del tema de cómo citar, ¿no? Porque
como les digo, hay algunos exámenes que he visto que les faltó este tema de referenciar su fuente, ¿no? No es únicamente la bibliografía, sino al momento que uno pone la cita, ¿no? Y en algunos casos he visto justamente que, que había justamente copia de internet sin referenciar. No sé si tienen alguna duda sobre, o se les presentó alguna duda o algún problema en el momento de hacer las referencias. Lise, yo tuve una duda sobre, en el parcial, durante el parcial. Ujú. Era sobre, tenía una referencia sobre un diario virtual, pero no encontraba por ningún lugar el autor. Ya, Y no, ya no lo pude poner. Tuve que buscar en otro lugar con autor, a pesar de que me gustaba mucho esa cita, pero pues ya tenía miedo, digamos, de plagio. Y no sabía dónde encontrarla. No sé si usted me puede decir dónde encontrar, porque no había, solamente era la noticia, la fecha y ya. ya, sí, eso pasa mucho cuando es un artículo periodístico, que efectivamente no, que es más que todo artículo de reportaje, eso pasa mucho en los artículos de reportaje, que no necesariamente hay un autor, o sea, efectivamente hay alguien que lo ha escrito, pero no necesariamente mencionan cuál es el autor. Entonces, ahí, para citarlo, digamos que fue un artículo de página 7, digamos, ¿no? Digamos que uno pone la cita y ahí sí, paréntesis, eh, página 7, 2018, por ejemplo. Y como es digital ya no se pone la página, ¿no? Si fuera que sea impreso, ahí sí pone uno la página, o sea, el número de página. Pero en este caso, por ejemplo, eh, déjenme ver si puedo poner esto, la pizarra. En este caso, por ejemplo, vendría a ser, ¿no? Mi cita, bla, 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 digamos, ¿no? Y ahí sí, entre paréntesis, página 7, 2018. Y ya en la bibliografía, eso, si no me equivoco, está en el PDF de las normas APA, pero igual lo voy explicando. Si no hubiera para nada, digamos, un autor, se empieza con el título del artículo. Es decir, esto para la bibliografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que el artículo es, me voy a inventar un nombre de artículo, ¿ya? Eh, aumentan, entonces ya no sería 2018, aumentan a 2.900 los casos de coronavirus. Pues, coronavirus. Ahí está en la bibliografía. Y la fecha, digamos que es la fecha de ayer, 12 de mayo de 2020, y ahí no me deja poner cursiva, pero ya, página 7, generado el 12 de mayo de 2020, y el link. Entonces, y eso es sobre todo en los casos que no hay autor, y eso ocurre mucho en los reportajes. Es decir, cuando en los periódicos, cuando no es que alguien está dando su opinión, está haciendo un análisis, sino que está pasando información, ocurre en algunos casos. Entonces, en esos momentos uno pone la cita y directamente solo página 20, página 7, perdón, y el año. Y ya la bibliografía, en vez de poner el autor primero, se pone el título del artículo. Y igual se lo ordena por orden alfabético. En el caso, por ejemplo, que hubiera eh, otros datos que no hay, por ejemplo, a mí me ha ocurrido para la investigación de mi tesis o en otras investigaciones que tenía libros que eran antiguos, que no tenían año de edición, por ejemplo. No decía directamente, ¿no? Y yo calculaba que era de los 70, demás, pues no, para mí no es certero, digamos, de qué año salió. Y en ese caso, o por ejemplo, cuando no tiene editorial, que ocurre mucho con los libros más antiguos, también que no había tanto el concepto de editorial, sino más que todo la imprenta. Entonces, en esos casos, lo que se pone es esto, SF o SD, que significa sin fuentes o sin datos. Eh, sí pueden ver la pizarra, ¿no? Manito arriba, si se puede.
Vaya, perfecto. Entonces, estos son también los casos donde no hay no se sabe de qué año es el libro, esto es para fuentes más antiguas, ¿no? Impresas. Eh, o también algunos casos de páginas web que no sabemos también, así, que no dice fecha de posteo, que no dice, eh, sí, que no dice fecha de posteo, o que no nos dice tampoco de cuál es el nombre del blog, etcétera. Entonces, para esos casos se pone SF o SD. Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo acá mi cita, cualquier cosa voy a poner, y en este caso voy a poner Rodríguez. Sí sé en ese caso cuál es su apellido del autor, pero no sé cuándo se editó el libro, entonces SF o SD, cualquiera, y número de página. En el caso de la bibliografía, sería, ¿no? Rodríguez, SF o SD, el título del libro, pongamos que se llama, ay, no sé, el teatro boliviano, digamos. Ese es mi libro, no puedo ponerlo en cursiva acá en la pizarra. Y de nuevo, la editorial, etcétera, ¿no? Lo que sí, voy a inventar un nombre de editorial, libres, ¿no? Pues sería La Paz.libres. ¿Ya? Entonces, eso ocurre cuando no tengo ciertos datos. Si no tuviera el dato editorial, tendría SD. ¿No? No sé si tienen otra duda, más bien quiero aprovechar ahora para resolver estas dudas que pueden ocurrir. ¿No? Bueno, en todo caso pueden ir surgiendo dudas sobre todo esto. Igual he visto en uno o dos casos que tengan en cuenta que el PDF que les mandé en las normas APA hay unas tablitas, y tengan en cuenta que esas tablitas no es exactamente como se referencia en la bibliografía, sino es una tablita que nos ayuda a obtener más fácilmente y más ordenadamente los datos. Siempre de las tablitas, un poquito más abajo, está el ejemplo de cómo citar y de cómo referenciar en la bibliografía al final. Eh, Eso es bien importante para que no hayan confusiones, ¿no? Entonces, si no hay dudas, y si surgen, no importa, pueden hacer después, pueden hacer las preguntas después también de si surgen algunas dudas eh, de cómo referenciar, de la bibliografía, etcétera. Entonces, quiero justamente de que ya empecemos a hablar de qué es el trabajo final. Eh, bueno, eso lo voy un poco después, pero primero una herramienta muy importante en realidad para el trabajo final. Ya estamos entrando en las últimas unidades, y para que quede claro, no hay ninguna confirmación ni información, por si acaso, las autoridades de la universidad, al menos hasta ahora, 13 de mayo a la 1 de la tarde, de si se va a ampliar el calendario académico o si se mantiene. Eh, no lo sabemos todavía. Eh, o sea, tengo, tengo la información de que hasta ahora están discutiendo, creo que han llegado a alguna resolución, pero no han confirmado todavía, entonces no sabemos realmente hasta cuándo exactamente vamos a pasar clases, y sobre todo en esto de modalidad virtual o en modalidad eh, presencial, o no se sabe realmente. Entonces, pero cualquier cosa que se me avise, yo también les voy a comentar a ustedes. Entonces, justamente ahorita ya estamos empezando la parte final, que es la investigación. Vamos a ver cuánto podemos profundizar esta investigación según el calendario, pero es la investigación para un ensayo que ya es largo, que ya es mucho más profundo sobre un tema en particular, y justamente que se base en mucha información, o sea, en mucha investigación. Entonces acá lo que vamos a hacer un poco es ver justamente cómo se hace
la investigación digital. Ahora, tengan en cuenta que eh, para esta investigación que ustedes van a tener que hacer, eh, lamentablemente va a ser mucho más difícil, claro está, investigar sobre investigar con medios físicos o con libros físicos, revistas físicas, etcétera. Pero lo bueno es que tenemos la herramienta digital, que es muy buena, eh, que es muy buena y sobre todo si uno sabe usarla. Yo he visto en algunos casos que ya se han animado a buscar justamente artículos o revistas o publicaciones que son más científicas y más científicas en el sentido de rigor de investigación, no necesariamente que tenga que ver con la ciencia, con biología, física, sino que justamente son mucho más rígidos en su investigación, que son mucho más objetivos en su investigación. He visto que hay algunos que se han animado a encontrar o a buscar este tipo de artículos y justamente, bueno, para ir fortaleciendo un poco más esta herramienta de búsqueda, vamos a hacer un poco eh, hincapié sobre los medios digitales y los medios de investigación digitales, ¿no? Y los buscadores, que lo bueno es que nos ayudan también a encontrar artículos que han sido impresos, pero que se han digitalizado, ¿no? Entonces, vamos a ir a, a, a explicarles un poquito cómo es este tema. Bueno, ahorita, bueno, como pueden ver, estoy mostrándoles la pantalla con mi buscador de Google. Bien sabemos, a Google nos arregla muchas dudas, eh, muchas dudas y nos ayuda también para varios trabajos. Por eso se ganó el nombre de San Google, porque realmente ayuda, ¿no? Sin embargo, lo que es importante es de que podamos las otras herramientas que nos puede dar el Internet y San Google también, ¿no? Lo que pasa que también, y esto creo que no voy a ser la única que les va a mencionar, esto que la idea también es mucho evitar para los trabajos académicos, sobre todo para estos trabajos, cuando ustedes hagan sus trabajos de investigación, para sus tesis también, posgrado si lo hacen, es bien importante también ir a buscar eh, otras fuentes que las que directamente me dice Google, ¿no? Entonces, me parece importante ver esto, ¿no? Y el tema es que las respuestas también que nos da Google muchas veces son de Wikipedia, muchas veces son de Rincón del Vago, de estas otras, ¿no? Monografías.com, que, o sea, la idea es de que no podemos prohibir de que las usen estas fuentes, pero el tema es que también son fuentes que se editan todo el tiempo, ¿no? Creo que esto les había comentado en la anterior clase, pero pasa, por ejemplo, con Wikipedia, que cualquiera puede editar y es interesante y es hasta chistoso ver de que la información no es objetiva, ¿no? Porque justamente o lo edita la gente que es del MAS o lo edita la gente que es eh, de la oposición al MAS, que estuvo en las protestas, entonces termina siendo, eh, por ejemplo, en el caso del artículo sobre las elecciones de 2019, entonces termina siendo un artículo que es muy subjetivo, que, por ejemplo, al principio uno ve eh, información diciendo qué sé yo, de que Evo estuvo todo mal, pero al final uno ve información de la autoproclamada, por ejemplo, dicen cosas así, ¿no? Entonces, por eso justamente uno insiste mucho en que mejor no es utilizar Wikipedia, ¿no? Porque justamente pueden aparecer muchos editores que son muy subjetivos ante cierto evento o cierto tema en particular, ¿no? Yo he visto cosas horribles, ¿no? También así de racistas, por ejemplo, en artículos de Wikipedia, que después obviamente lo editaron, pero que es importante, eh, porque ha sido, o sea, que es importante notar y por eso también no es mejor no utilizar Wikipedia, salvo para datos muy generales, ¿no? Eh,
Entonces, justamente, vemos ahí que justamente, por ejemplo, artículos racistas o expresiones racistas o machistas, por ejemplo, en plena Wikipedia, y es porque la gente común, cualquiera que puede editarlo, ¿no? Entonces, por eso justamente se espera del, otra información u otros, buscar otros sitios, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos, por ejemplo, un tema, ¿no? Racismo en Bolivia. Y si yo busco en Google, voy a encontrar justamente o cuestiones más de YouTube, o de diarios, o de Wikipedia, ¿por qué no? Digamos, monografías.com, etcétera. Que puede ser información que es certera, que es real, pero justamente como son artículos breves, están poco profundizados, ¿no? O poco analizada, digamos, o poco analizado este tema, por ejemplo, en particular. Entonces aquí yo les presento, yo no sé si la mayoría lo conoce, pero una herramienta que es muy buena, que es el Google Académico, ¿no? El Google Académico o el Google Scholar, que ustedes pueden también directamente ponerlo en la búsqueda, que es acá, scholar.google.es o .us, lo que ustedes prefieran. Y este es un buscador que hace búsquedas sobre temas en particular y y sobre todo sobre o temas en particular o investigaciones mucho más serias y profundizadas que las que uno encuentra justamente en Google, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho para cualquier investigación, para cualquier materia, que ustedes utilicen este que es el Google Académico, ¿ya? Y justamente también nos da opciones también de búsqueda. Y eso es muy interesante. Eh, y es muy útil, ¿no? Justamente para no estar buscando y buscando las 15.000 páginas que uno puede encontrar en Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner el mismo tema, racismo en Bolivia, y justamente aquí tenemos una lista de resultados. Y aquí justamente podemos encontrar PDFs de artículos, PDFs de, eh, PDFs de artículos o PDFs eh, de libros de, sobre este tema en particular o links y justamente de análisis o investigaciones mucho más profundizadas sobre el tema. Aquí, por ejemplo, encontraba noticias más que todo, ¿no? Y aquí encuentro justamente estudios sobre el tema, ¿no? Entonces, y lo interesante es de que ustedes pueden ver acá que pueden, de por sí, primero puedo poner la primera opción, que es artículos en cualquier idioma. Entonces también puedo encontrar artículos en inglés, en portugués, en francés, lo que uno quiera. O también puedo poner la opción de buscar en cualquier idioma. Lo bueno que justamente acá nos puede poner varios filtros. Pueden ver acá de que hay un artículo del año 2000, ¿no? Del 2002, del 2004, y otros que son más recientes, ¿no? Del 2008, por aquí hay una del 2010, etc. Entonces, lo lindo que acá puedo justamente ir filtrando artículos, dice acá, yo estoy ahorita en la opción cualquier momento. También puedo poner acá la opción desde 2020, es decir, los, eh, los artículos más recientes desde 2016. Entonces, por ejemplo, si pongo 2016, ya no me aparece el primero, ¿se han dado cuenta? Que eran del 2000, del 2000. Entonces, aquí tengo artículos más recientes. Entonces, ahí ustedes pueden ir filtrando qué tipo de artículos quieren. Por ejemplo, si ustedes quieren un artículo eh, más que todo de ciencia, por ejemplo, o de medicina, que es algo que tiene que ir actualizándose todo el tiempo, es mucho más fácil utilizar este filtro, ¿no? Utilizar, por ejemplo, buscar solo los artículos del 2020 o los artículos desde 2019, etc. Igual acá puedo ordenar por la fecha y buscar justamente de nuevo, ¿no? Buscar idiomas, perdón, páginas en español
o páginas en inglés, o en páginas, aquí yo estaba en cualquier idioma, ¿no? Entonces, esto es bien importante, es una herramienta, creo, muy importante, porque como les comentaba, eh, tenemos justamente ya investigaciones sobre un tema, análisis a profundidad, ¿no? Y que pueden ser justamente artículos que les pueda servir mucho, y mucho más que aquellos que sean solo reportes periodísticos, ¿no? Entonces, justamente aquí ya está lento un poco el internet, pero eh, pueden ver acá justamente que pueden guardar o descargar un archivo. Eso es bien, bien importante. Un segundo, me olvidé conectar la computadora, voy a conectarla. Perfecto. Entonces, si ustedes pueden ver acá, puedo guardar esta revista y el artículo, puedo descargar el archivo, y nos dice aquí también, en muchos de los casos de los artículos, ven, acá puedo ya descargar el artículo Protección Social y Migración, puedo descargarlo, y aquí ya me dice todos los datos que necesita. O sea, todos los datos que yo necesito para también, para publicar, para poner en mi bibliografía. Entonces, esto me parece de suma importancia y de una herramienta muy importante y muy, muy interesante también para encontrar más información. Si uno cree que Google no, responde a todo, Google Académico nos ayuda mucho más. Eh, Creo que esto es bastante importante. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta sobre el tema Google Académico. Sí, ¿no? Eh, Realmente me parece importante que ustedes la usen, eh, que ustedes utilicen esta herramienta en todo momento, ¿no? O sea, en toda investigación. Y la otra, que es otro buscador, el otro buscador que me parece muy, muy interesante. Y he visto que algunos han utilizado esta, ¿no? Porque a veces puede aparecer en Google, pero es bueno siempre encontrarla o verlo desde acá. Entonces, y la otra es justamente esta, Cielo. Creo que hay algunos que ya han utilizado, pero ten en cuenta que no es una página web exactamente, sino es un buscador. Como Google Académico, es un buscador. Entonces vamos a entrar a Cielo Bolivia, que es cielo, pero con una S también al principio. Y pueden ver por sus siglas en inglés, que es justamente Scientific Electronic Library Online. Entonces, justamente es como una especie de librería, es una especie de repositorio, una biblioteca. Por eso justamente digo que es esto del buscador. Eh, y donde uno puede encontrar más que todo revistas científicas, y en el sentido de científicas, de nuevo, voy a decir, de investigación, que puede ser tanto en el campo de la ciencia como del arte, como de la psicología, como de la medicina, etc. Entonces, esto es bien importante para, igual de nuevo, para la investigación académica y la investigación científica, que les puede ayudar mucho. Y que tiene un repositorio, es decir, ¿no? Una especie de depósito digital de revistas que se llaman las revistas indexadas. Las revistas indexadas son revistas de alto contenido, de alta calidad, investigada, que cada artículo ha sido juzgado por pares, significa, es decir, de que ha habido un jurado para ver si se publica o no. Entonces, ahí ven esta diferencia, ¿no? Entre Google normal, que no hay este filtro, que no hay este
juicio suena raro, ¿no? Pero que tiene este tipo de, o sea, que las noticias de Google o todo lo que sale en Google no ha sido justamente revisado, o la gran mayoría, ¿no? En cambio, todos los artículos que aparecen en las revistas indexadas, por lo tanto, las revistas de este depósito digital, eh, han sido revisadas, han pasado por un concurso para ser publicados, entonces, por eso justamente las revistas indexadas son las revistas más importantes. Bolivia tiene unas cuantas revistas indexadas de investigación. Una de ellas es la revista de la Universidad Católica, que es Ciencia y Cultura. Es la única indexada en el área de artes y de cultura. Entonces, para que vean justamente cómo pueden ir buscando, ¿no? Y todas estas han sido revistas que han sido publicadas, eh, han sido publicadas en, en físico, pero acá justamente las han escaneado. Vamos a poner, ¿no? Nos dice acá, ¿no? Eh, índice de autores, índice de materias o búsqueda de artículos. Aquí podemos buscar a autores en particular, podemos buscar materias, es decir, temas en particular, o artículos. Si, no sabemos si sabemos, perdón, el título del artículo que buscamos, eh, podemos buscar por ahí. Por ejemplo, aquí puesto por materias, voy a poner, eh, qué sé yo, vanguardia boliviana. Y me puede ir buscando, ¿no? Y me dice qué término quiero. Digamos, vanguardia poética, ¿por qué no? Y puedo ir buscando, ¿no? En algunos casos me va a decir no, no va a aparecer, o puedo ir buscando todo lo que me sirve. Y ahí puedo ir buscando, ¿no? Temas, por ejemplo. Cinematografía, ¿por qué no? Y tema por búsqueda. Digamos que tengo que hacer un artículo sobre cine o tengo que buscar hacer un artículo sobre cine boliviano. Entonces ahí justamente me aparece todo lo de cinematografía. No se ha escrito mucho de cinematografía, lamentablemente, en Bolivia, pero por ejemplo, acá tengo uno, ¿no? Texto en español. Vamos por primero, medio siglo de cine. Igual puedo descargar estos. Aquí tengo un resumen, tengo el artículo completo, o lo puedo descargar en PDF. Y vean de nuevo, como ha sido un artículo impreso, tienen que tratarlo como un artículo impreso. Entonces, estos son los datos que ustedes tienen que poner, ¿no? Porque finalmente es un escaneado. Entonces, tienen que tratarlo como un artículo impreso. Vean acá, ¿no? Es un artículo impreso. Entonces, ahí pueden en cielo, y pueden poner cielo Argentina, cielo Brasil, cielo, etcétera, y que ustedes pueden ir buscando justamente a partir también de los países qué artículo quisieran, ¿no? Y vean, o sea, el cielo Bolivia es un poco limitado porque no tenemos tantas revistas, eh, no tenemos muchas revistas indexadas, ¿no? Eh, sino que justamente eh, es limitado, ¿no? Entonces podemos ir buscando también otros artículos sobre psicología, sobre ciencia, medicina, etcétera, en Cielo Argentina, en Cielo Brasil, en Cielo España. Entonces eso es interesante. Y ya si están buscando temas, por ejemplo, sociales o culturales eh, centrados en Bolivia, podemos entrar a Cielo Bolivia. Entonces ustedes pueden entrar, digamos, por autor, digamos, pueden encontrarlo ahí, digamos, si estoy buscando una autora, vamos a ver si la encontramos. Ahí está. Vean que aquí están, por ejemplo, varios de los autores que escriben en las revistas indexadas que podemos encontrar, ¿no? Entonces, digamos que quiero encontrar un artículo de Alejandra Echazú. Y me da todas las opciones de lo que hay, ¿no? Y eso es lo lindo. Y ver si encontramos, vean, aquí encontramos uno. Entonces, esto es
Esto me parece una buena, muy buena herramienta, ¿no? Entonces, como les dije, pueden buscar por el nombre del artículo, por la materia o por el autor. Y les va a dar la opción de lo que hay. Eh, Creo que es muy importante que lo tengan en cuenta. Eh, no, quisiera que de momento ustedes experimenten un poco con Google Académico, que les va a llevar a otros tipos, a varios artículos, no solo a los que se encuentran en Cielo, pero también que experimenten en buscar en Cielo, ¿ya? Eh, Quiero preguntar si hasta ahora hay alguna duda de todo esto, de cómo buscar en Cielo o el Google Académico. No, licenciada, todo está claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, haremos lo siguiente, entonces, el tiempo del Zoom se me va a acabar. Podemos salir, eh, más bien, saldremos de la reunión, voy a finalizar la reunión y volvemos a entrar. Yo creo que estaremos unos 10 o 15 minutos más, como máximo, para, para hablar un poco más del trabajo final, ¿ya? Entonces, finalizo la reunión y volvemos a entrar, ¿ya? Listo. Está bien.